Bienvenidos a Filosolan. Hoy hablaremos de Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso nació en el 540 a.C. y falleció en el 480 a.C. Sí, hace muchísimo tiempo. Él fue uno de los filósofos presocráticos más influyentes en su época y lo que iba a ser llamado mucho tiempo después filosofía moderna. Ya nos vamos a dar cuenta que tiene mucha injerencia en lo que es la teoría de Spinoza, la de Hegel y muchos más. Pero lo primero que tenemos que mencionar de Heráclito es que llegamos a sus ideas por los filósofos posteriores a él. Es decir, no hay ninguna prueba en este momento de algún escrito que haya hecho. No vaya a ser cosa que se manden la gran Carlos Saúl cuando dijo yo leí todas las obras de Sócrates. Tengan en cuenta que muchos de estos filósofos desarrollaban sus pensamientos en sus discursos, en sus distintos diálogos que tuvieron con otros, y justamente de esta manera llegamos al conocimiento de que Heráclito existió, aunque muchos dudan de ello. Sin embargo, Diógenes Laercio en el siglo III hizo la recopilación de los distintos fragmentos que lo mencionaban para lo que posteriormente se va a llamar su poema sobre la naturaleza. Acá hay que hacer un paréntesis antes de seguir. Y es que este poema está ordenado según un orden alfabético. Es por ello que si lo leemos quizás no le encontramos un sentido a lo que nos está diciendo en lo inmediato. Cerramos paréntesis, pero volviendo a este tema de sobre la naturaleza, recordemos que muchos de los filósofos presocráticos eran mencionados como los filósofos de la naturaleza porque hablaban justamente de lo que observaban. El mero hecho de que salga el sol o el mero hecho de que se oculte ya era algo de lo cual iban a cuestionarse, de lo cual iban a preguntarse y de lo cual también iban a buscar una respuesta. Pero volvamos a Heráclito nuevamente. Lo primero que tenemos que mencionar es que la lógica heraclitia nos habla de que lo único permanente es el constante cambio. Es por ello que no podrá dar una total determinación de ningún concepto. Aquí va a jugar un poco lo que es y lo que no es. Pero no nos adelantemos. Primero, leamos su fragmento 88, donde dice: como una misma cosa, está en nosotros lo viviente y lo muerto, lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo. Pues estos, al cambiar, son aquellos y aquellos, al cambiar, son estos. Oye, despacio, cerebrito. Si no se entendió, no se preocupen. Vayamos a su frase más conocida para entender este tema del cambio. Heráclito dijo: el hombre no se baña dos veces en el mismo río. ¿Qué es lo que quiso decir? Bueno, acá establece no solo el tema del cambio, sino el reconocimiento de la otredad. Heráclito nos va a decir que por más de que entres en un mismo río, por ejemplo, 5 minutos después de cuando entraste inicialmente, nada será igual a lo que fue. En primer lugar, porque vos no sos el mismo después de la experiencia que te llevaste al adentrarte en el río. Y en segundo, porque las aguas del río ya no son las mismas. El mero hecho de encontrarnos con otro ya va a generar un cambio. Ahora bien, para representar el cambio, va a decir que el logos se representa en fuego porque este cambia permanentemente de forma, de color, de tamaño, entre otras cosas. Y la pregunta que a todos les surge es: ¿qué es el logos? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué estás hablando, güey? Bueno, el significante logos, la palabra logos, va a aparecer en todos los filósofos presocráticos, o en la gran mayoría de ellos, y para cada uno se representará en algo distinto. Pero más allá de eso, logos viene del ego, y lego primero significó unión y luego reunión. ¿Ahora ven por qué los bloquecitos del espibe se llaman Lego? 1000 ladrillos no garpa, rey. Todo lo hicieron con mis ladrillos. Básicamente,
la explicación del logos lo que nos va a permitir es saber de qué manera se explica el cosmos. Y digo de qué manera porque en la mayoría de los filósofos presocráticos lo que se va a discutir es cómo, sí, cómo se va a llevar a cabo la aletheia, que significa desocultar la verdad. Ellos se van a preguntar qué es lo que mantiene que todo sea como es, o qué le da impulso a que todo es como es. Bueno, todo eso comprende al logos, y para explicar cómo es que uno puede desocultar la verdad, primero hay que retornar a otra gran frase que da Heráclito en el fragmento 123 de lo que él opina de la verdad. A la verdad le place ocultarse, dice Heráclito. Y por esta frase le empezaron a decir que era esotérico y oscuro. Según Heráclito, todo está en la oscuridad. Pero una vez que entendemos el logo, veremos cómo se unen las cosas. Como si un rayo cayera del cielo en medio de la oscuridad y éste iluminara todas las cosas que nos rodean. Y si hablamos de entender el logos, él justamente lo dice en su fragmento 41. Una sola cosa es lo sabio, conocer la inteligencia que guía todas las cosas a través de todas las cosas. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con el cambio? Bueno, porque dentro del orden de Heráclito, un orden que en los filósofos presocráticos va a ser llamado como argé, existe el epic, o más conocida como la discordia. Esta se va a generar con cada contacto que se tenga con un otro, con cada contacto con otra cosa, con cada intercambio de esa otredad que anteriormente mencionamos cuando hablamos justamente del río. Y esto no es algo que sucede cuando se tiene ganas, sino que Heráclito nos va a hablar que esta discordia es totalmente necesaria que suceda. Y justamente esas guerras son las que van a generar cambios en las cosas. Entonces todo el mundo acá se debe preguntar, ¿esto es un caos? ¿Todo es un caos? Pues no. En el fragmento 85, Heráclito nos va a hablar de que la guerra se dará de manera necesaria y natural porque estas oposiciones componen el orden de lo uno. Sí, mientras que muchos piensan a la guerra como caos, Heráclito va a hablar de que ese mismo caos compone el argé, es decir, el orden de lo uno. ¿Y qué es lo uno, Heráclito? Bueno, acá lo que nos va a decir es que es la totalidad de las cosas. Fíjense en su fragmento 50, dice, cuando se escucha no a mí, sino al logos, es sabio convenir que todas las cosas son una. Esto es elemental, hay una totalidad para Heráclito. Y lo segundo que nos preguntamos es, ¿qué pasaría si la lucha cesa? Bueno, habría un claro vencedor y se establecería un dominio permanente y el mundo sería destruido. Es por ello que lo más importante en Heráclito es la armonía que genera la oposición con otro en una lucha que jamás debe terminar. Leamos el fragmento 80, el último por hoy. Es necesario saber que la guerra es común y la justicia discordia, y que todo sucede según discordia y necesidad. Idea, edición y podcaster José Araoz. Música Vidil de Barcor. Fue una producción de La Píldora. Decimos y consumimos lo que queremos.